Hola, hoy empezamos el estudio del amplificador operacional. El amplificador operacional es un chip cuyo símbolo es este triángulo con una entrada con el símbolo menos, que la denominamos entrada inversora, y otra entrada con el símbolo más, que la denominamos no inversora. Y también tiene un terminal de salida, este de aquí, es este vértice. El amplificador operacional funciona de la siguiente manera. La tensión a la salida es el producto de la ganancia del amplificador por la diferencia de tensiones entre la entrada no inversora y la inversora. La entrada no inversora es la positiva y la entrada inversora es la negativa, la que resta. Bien, pues ocurre que el amplificador operacional se diseña para que esa ganancia sea muy grande, valor típico mayor de 100.000. Es decir, que si esta diferencia de tensiones vale 10 microvoltios, millonésima de voltio, 10 millonésimas de voltio, aquí tendríamos 1 voltio. Es por tanto una ganancia muy grande. Se diseña así porque eso va a permitir que el funcionamiento del circuito solamente dependa de los componentes que externamente le conectemos y sea independiente del chip. Con lo cual podremos intercambiarlo y el diseño de un circuito pues nos puede servir con cualquier amplificador operacional que emplee. Esta ganancia tan grande podemos suponer que es infinita y así lo haremos y llegaremos a unas simplificaciones muy importantes, unas fórmulas muy sencillas. Pero considerar que el amplificador operacional es ideal requiere más condiciones. Por ejemplo, que la impedancia de entrada sea infinita, es decir, que por este terminal, por la entrada no inversora, inversora, y por la no inversora no circule corriente. Eso quiere decir que la impedancia de entrada sea infinita. Realmente pues es del orden de megaohmios, 10 a la 6. Realmente es muy grande. ¿Podemos suponer que es infinita? Pues sí, siempre que estas impedancias que pongamos por aquí, en este caso son solo resistencias, pero en otros circuitos pueden ser también condensadores y bobinas, por eso hablamos de impedancias. Estas impedancias que conectemos externamente al circuito tienen que ser mucho más pequeñas que el valor típico de la impedancia de entrada. Si es mucho más pequeña, pues esta impedancia de entrada podemos considerar que es infinita, comparada con estas otras de por aquí. Y por tanto, sí es posible suponer que hacia aquí no circula corriente. Preferiblemente la corriente circulará por aquí, hacia aquí, por esta rama y no vendrá nada hacia acá. Bien, más cosas. La impedancia de salida. ¿Qué es la impedancia de salida? La impedancia de salida es la impedancia que ofrece el chip, el amplificador operacional, a las corrientes que fluyen hacia afuera por este terminal. Bueno, o bien hacia adentro, pero por este terminal, por el terminal de salida. La impedancia que hay internamente en este terminal. Esa impedancia típicamente vale entre 10 y 100 ohmios. Idealmente consideramos que es cero. ¿Es posible hacer esto? Pues sí, es posible, siempre que estas impedancias que conectemos por aquí sean mucho mayores que 10 ohmios. Si es así, podremos considerar que esta impedancia es prácticamente cero comparada con esta. Y entonces estaremos en la situación de amplificador operacional ideal. Luego, bueno, tiene otras características como es el ancho de banda, la capacidad de trabajo en frecuencia, valores típicos son hasta 100 hercios, pero hay otros diseños que aumentan. Y el coeficiente de rechazo del modo común lo que trata de evaluar es de la diferencia entre la amplificación interna de la entrada inversora a la no inversora. Idealmente, lo que amplifica por aquí es lo mismo que amplifica por aquí, pero es imposible que en el proceso de fabricación se diseñe de forma idéntica, se fabrique de forma idéntica. Hay sus pequeñas diferencias. Lo vamos a despreciar porque este efecto pues, se consigue corregir. O se puede despreciar. Vale, pues continuamos con el problema, por tanto.
lo leemos bien y en definitiva, una vez hecho eso, ¿qué nos pide este problema? Pues nos pide que la tensión de salida sea 14 voltios cuando la de entrada son 2. Aquí vamos a poner 2 voltios y queremos obtener aquí 14. Bueno, esto es un amplificador inversor. Realmente lo que aquí tendremos, por tanto, es menos 14. Aunque no lo diga el enunciado explícitamente, si sabemos que es inversor, pues mientras una es positiva, la otra tiene que ser negativa. Aunque el enunciado no lo diga, tiene que ser así. Vale. Bien, y lo que nos pide son los valores de R1 y R2. ¿Cómo resolvemos esto? Pues en este caso, siempre, en estos problemas, siempre vamos a ir al formulario que tenemos en teoría. Aquí lo tenemos. De las configuraciones típicas nos vamos a limitar a esto, vamos a tener un circuito y dos fórmulas, la tensión de salida en función de la tensión de entrada o la ganancia, que es justo lo que multiplica la entrada para obtener la salida. La A es justo este factor que tenemos aquí. Como vemos es negativo, por eso es inversor. Bueno, pues continuamos con nuestro problema. La tensión de salida en función de la entrada, tenemos la fórmula, ya sabemos, la tenemos en el formulario, pues viene dada por esta expresión. Sustituyendo valores que nos dan en el enunciado, menos 14 y 2 voltios. En el enunciado ya saben, nos dan 14 voltios, pero como es un inversor, pues una de las dos tensiones tenemos que ponerla como negativa, porque tienen signos contrarios. Hemos elegido poner negativa la salida. Bien, pues continuamos operando. Despejando, nos queda simplemente que R2 es igual a 7R1. ¿Vale? Pues ¿qué ocurre? Que hay infinitas soluciones. Este es el primer problema al que nos enfrentamos, que no está completamente determinado. Podemos elegir un valor para R1 y R2 estará condicionada por ese valor, estará determinada por ese valor. Pero tenemos una libertad, un grado de libertad en el diseño. Una de las resistencias podemos elegir el valor que queramos, con ciertas limitaciones, porque hemos empleado esta fórmula que solamente es válida para el amplificador operacional ideal, y eso exigía que se cumpliese esta condición. No puede ser una resistencia. Unas resistencias muy pequeñas tampoco pueden ser muy grandes, ni ohmios ni megaohmios. Una cosa intermedia, pues una cosa intermedia entre un ohmio y un megaohmio, pues un kiloohmio. Entonces lo que vamos a hacer es elegir R1 un kiloohmio y entonces si R1 esto vale un kiloohmio, pues estos son 7 kiloohmios. Y esa sería la solución. Y todos los problemas son iguales. Se acude a la fórmula de las configuraciones típicas, en este caso amplificador inversor, y con esa fórmula se resuelve, sabiendo que tenemos un grado de libertad en el diseño. Tendremos que elegir una de las resistencias y la otra vendrá dada. Y que tenemos que coger valores en torno al kiloohmio, ni muy grandes ni muy pequeños. Eso es todo. Gracias.